Bienvenidos una vez más a su canal de chismes y noticias del Corazu Superíndice 3N favorito. Hoy estamos a QU con el Cafú Copyright bien cargado y la lupa en mano, listos para desmenuzar un tema que ha encendido las redes sociales y ha dejado a Mood SD1 con la boca abierta. ¿De QU Copyright hablamos? Pues nada Mood S y nada menos que de Kerem Bürsin y sus, digamos, explosivas declaraciones sobre Anderu Rafael. Su copyright, el drama es tu servido y nosotros somos los primeros en la mesa para contarte cada detalle. Preparaos porque este vídeo viene cargado de revelaciones, chismes jugosos y por supuesto, nuestro análisis Mood S afilado. Antes de que nos sumerjamos en este mar de intrigas, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si son fans de los culebrones turcos y de las idas y venidas de sus estrellas, no duden en suscribirse a este canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo detalle de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Ahora vamos con todo. Que la telenovela de la vida real es tú, por comenzar. Y es que como ya saben, la relación Superíndice 3N entre Kerem y Ande ha sido un torbellino de emociones, de rumores, de confirmaciones y negaciones. Desde que sus caminos se cruzaron en el set de Senu con Dieres y Salcapm o Love is in the Air, como la conocemos por estos lados, la química entre ellos traspasó Superíndice 3 la pantalla, convirtió copyright-dolos en la pareja dorada de la televisión Superíndice 3N turca. El romance confirmado por ambos fue una bomba de alegría para sus fans, quienes vean en ellos la personificación Superíndice 3N del amor verdadero. Pero como suele ocurrir en estos casos, la magia no duró Superíndice 3 para siempre. La ruptura, tan inesperada como su romance, dejó Superíndice 3 un sabor amargo en el corazón Superíndice 3N de sus seguidores y abrió Superíndice 3 la puerta a todo tipo de especulaciones. Y ahí es donde entra en juego el centro de nuestro vídeo de hoy, las supuestas declaraciones de Kerem, que han puesto a todos a hablar. ¿De QU Copyright declaraciones hablamos? Bueno, el asunto es que en los últimos días han circulado una serie de comentarios atribuidos a Kerem Bürsin que, digamos, no dejan a Ande en muy buen lugar. No voy a dar nombres exactos ni citar fuentes dudosas, pero las redes han explotado con frases como, no era como yo pensaba, teníamos visiones diferentes del futuro, e incluso algunos subidos de tono que prefiero no repetir. Es importante aclarar que hasta el momento Kerem no ha confirmado ni desmentido estas declaraciones de forma pública y oficial. Pero el hecho de que hayan alcanzado esta dimensión Superíndice 3N en el mundo del chisme, nos obliga a detenernos a analizar la situación Superíndice 3N. ¿Realmente Kerem dijo esto? ¿Si lo hizo QU Copyright motivo Superíndice 3 estas palabras? ¿Hay un trasfondo profundo en todo este embrollo? Vamos por partes porque esto es complicado que un capítulo de la serie que los catapultó Superíndice 3 a la fama. Primero es fundamental recordar que el mundo de los famosos, y especialmente el de las estrellas de telenovelas turcas, es un universo donde la imagen lo es todo. Los actores viven bajo la lupa constante de los medios y los fans, y cada palabra, cada gesto, es analizado al milímetro. Es por ello que muchas veces, lo que vemos en redes sociales o leemos en la prensa, no es la realidad completa. Puede haber interpretaciones Superíndice 3 NIES, filtraciones interesadas, o incluso, declaraciones sacadas de contexto. En el caso de Kerem, hay que tener en cuenta que es un hombre que siempre se ha caracterizado por ser bastante reservado con su vida personal. No es de los que se abren fácilmente ante la prensa, y menos cuando se trata de temas tan delicados como sus relaciones sentimentales. Entonces, ¿por qué Copyright ahora habrá decidido hablar con tanta franqueza? O mejor dicho, ¿por qué Copyright se ha filtrado este supuesto desahogo? A QU es donde las teorías conspirativas comienzan a brotar como hongos de Copyright, ese de la lluvia. Algunos dicen que es una estrategia de Kerem para desmarcarse de la imagen de exnovio de Ande y buscar un nuevo rumbo en su carrera. Otros apuntan a que podría ser una reacción Superíndice 3N a algún comentario previo de Ande que no le habrá gustado. Y por supuesto, no faltan los que aseguran que todo es un invento de algún medio sensacionalista para generar ruido y aumentar las visitas. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que estas declaraciones han creado un verdadero terremoto mediático. Los fans de ambos bandos han salido a defender a sus ídolos, lo que ha generado una división Superíndice 3N bastante marcada en las redes. Es interesante observar CU Superíndice 3 la gente se identifica tanto con estos personajes como si fueran amigos o familiares.
La pasión superíndice 3N que despiertan las telenovelas turcas es impresionante, y eso se traslada también copyright N a la vida personal de sus protagonistas. Vemos CEU superíndice 3 los fans toman partido, se enfrentan entre ellos, e incluso, llegan a un nivel de fanatismo que a veces da un poco de miedo. Y en medio de toda esta tormenta, tenemos a Kerem y Hande, quienes seguramente estuvieron viviendo esto de una forma muy distinta a nosotros. Probablemente ellos estuvieron intentando mantener la calma, y seguir con sus vidas profesionales, mientras todo el mundo se debate entre si esas palabras son verdaderas o falsas, si son justas o injustas. Pero claro, aquí estamos nosotros, los curiosos, los que amamos el chisme con todo nuestro corazón superíndice 3N, a su que no podemos evitar preguntarnos, ¿Q copyright habrá pasado realmente? ¿Q copyright motivos tendrá a Kerem para hablar a su de Hande, si es que realmente lo hizo? Una de las teorías más extendidas es que a pesar de la química que se veo en pantalla, y que sin duda alguna era palpable en la vida real, las diferencias entre ellos eran irreconciliables. Quizás, como se dice en algunas de esas supuestas declaraciones, tenían visiones distintas sobre CEU superíndice 3 mo querían llevar su relación superíndice 3N, sobre el futuro que querían construir juntos. Recordemos que ambos son superíndice 3 benes, exitosos, y que se encuentran en un momento muy importante de sus carreras profesionales. Puede ser que esas prioridades chocaran, generando un desgaste en la relación superíndice 3N que finalmente condujo a la ruptura. Otro aspecto a tener en cuenta es el hecho de que la presión superíndice 3N mediática sobre ellos era asfixiante. Desde el primer momento su relación superíndice 3N fue seguida por miles de CEU maras, por miles de ojos que analizaban cada paso que daban. Los fans, aunque lo hagan con buena intención superíndice 3N, exhiban constantemente detalles, fotos, declaraciones. Y es comprensible que esta situación superíndice 3N, al final, terminara por agotar a la pareja. Es muy difícil mantener una relación superíndice 3N sana cuando sientes que todo el mundo opina sobre tu vida, que todo el mundo espera que actúes de determinada manera. Probablemente esta presión superíndice 3N también copyright N contribuye superíndice 3 al fracaso del romance. Pero volvamos al meollo del asunto, las declaraciones. Si realmente Kerem dijo todo lo que se le atribuye, podrá haber muchas explicaciones. Quizás se sintió superíndice 3 herido por algo que hizo Hande. Quizás en un momento de frustración superíndice 3N, dijo cosas de las que ahora se arrepiente. O incluso puede que simplemente necesitara expresar sus sentimientos, liberar la tensión superíndice 3N que había acumulado. Lo cierto es que en cualquier caso, estas declaraciones han generado un gran revuelo y han puesto en entredicho la imagen que teníamos de Kerem como el caballero perfecto. Recordemos que hasta ahora, Kerem se había mostrado siempre como un hombre educado, respetuoso y muy cuidadoso con sus palabras. Es por ello que estas supuestas declaraciones resultan tan sorprendentes para muchos. Por otro lado, tenemos a Hande quien ha permanecido en un silencio prudente ante todo este alboroto. No ha respondido a las acusaciones, ni ha entrado en la guerra de declaraciones. Simplemente ha continuado con su trabajo, con sus proyectos, demostrando una gran profesionalidad. Quizás su estrategia es la de no dar más menos al fuego, dejar que la tormenta pase, y no alimentar el chisme. O quizás también copyright N tiene su propia versión superíndice 3N de la historia, que en su momento podrá decidir compartir con el público. Sea como sea, su silencio es una respuesta en su misma, una respuesta que habla de madurez y de inteligencia emocional. Y mientras tanto los fans siguen debatiendo, siguen especulando, y siguen intentando encontrar una explicación superíndice 3N a todo este enredo. La verdad, como siempre, es que seguramente la versión superíndice 3N acertada se encuentra en el punto medio. Probablemente ambos tienen parte de razón superíndice 3N, y ambos cometieron errores. Lo importante es que cada uno pueda aprender de esta experiencia, cerrar este capítulo de sus vidas, y seguir adelante con sus respectivos caminos. Al fin y al cabo, la vida sigue y el mundo del espectáculo no se detiene por un drama sentimental. En este punto es importante recordar que los famosos, aunque muchas veces nos parezcan inalcanzables o perfectos, son seres humanos como nosotros. Tienen sus alegrías, sus tristezas, sus miedos, sus inseguridades. Y como nosotros, también copyright N cometen errores. Es muy fácil juzgar desde fuera, opinar sobre las decisiones de los demures,
pero la realidad es que nadie conoce la verdad completa, nadie sabe lo que realmente pasa en el corazón superíndice 3N de estas personas. Asu que antes de emitir un juicio tajante, antes de ponernos de un lado u otro, quizás deberíamos tomarnos un respiro, reflexionar un poco y recordar que todos merecemos respeto y compasión superíndice 3N. Y ahora, después copyright S de este análisis exhaustivo, después copyright S de sumergirnos en las profundidades del chisme, copyright podemos concluir. Pues en primer lugar, que la vida de las estrellas turcas, al igual que la de cualquier otra celebridad, no es tan fácil como parece. Que la presión superíndice 3N mediática, la opinión superíndice 3N pública, y el constante escrutinio pueden generar un gran desgaste emocional. En segundo lugar, que la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande, aunque fue muy rica para muchos, también copyright N tuvo sus problemas, sus diferencias, sus altibajos. Y en tercer lugar, que las declaraciones atribuidas a Kerem, ya sean ciertas o no, han generado un gran revuelo y han puesto de manifiesto la pasión superíndice 3N que despiertan estos actores entre sus fans. Pero ¿qué copyright podemos hacer nosotros, como meros espectadores de este culebro superíndice 3N de la vida real? Pues mi consejo es que intentemos mantener la mente abierta, que no nos dejemos llevar por los rumores o las especulaciones. Que intentemos comprender que todos tenemos nuestros propios motivos, nuestras propias razones para actuar de una determinada manera. Y sobre todo que recordemos que el respeto y la empatía son fundamentales para convivir en sociedad, tanto en el mundo real como en el virtual. En definitiva, este culebro superíndice 3N de Kerem y Hande nos ha dejado mucho en copyright pensar. Nos ha hecho reflexionar sobre la naturaleza del amor, de las relaciones, de la fama. Nos ha recordado que nadie es perfecto, que todos tenemos nuestros errores, y que es importante aprender de ellos. Y por supuesto, nos ha dado mucho de copyright hablar y debatir. Y eso, mis queridos chismosos, es lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan apasionante. Y con esto, llegamos al final de este jugoso vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan reflexionado un poquito sobre todo lo que hemos hablado hoy. Recuerden que esto es solo una opinión superíndice 3N, un punto de vista muy dese sobre este tema tan controvertido. Asu que los invito a que me dejen sus comentarios abajo, a que me cuenten copyright piensan sobre las declaraciones de Kerem, si creen que son ciertas o no, y CEU superíndice 3 mo creen que afectaru. Todo esto a su relación superíndice 3N con Hande. Me encanta leer sus opiniones, sus ideas y por supuesto sus chismes muy jugosos. Antes de despedirme quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por su apoyo, por su pasión superíndice 3N, y por su fidelidad a este canal. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Asu que por favor no olviden dejar su like si les gustó superíndice 3 el vídeo, compartirlo con sus amigos fans de las telenovelas turcas, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden siempre mantengan la curiosidad encendida porque en este canal, siempre tendremos un nuevo chisme, una nueva historia, un nuevo misterio por desvelar. Hasta la superíndice 3 Sima, mis queridísimos chismosos. Y que la telenovela de la vida real siga su curso.